Hablando de Constitución y de reformas, estamos con el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Omar Chejade. Él ha escuchado también, imagino, muy atento el último discurso del presidente Martín Vizcarra y, por supuesto, le quiero hacer las preguntas respectivas. Empecemos por el final. El presidente Vizcarra, bueno, feliz 28. Buenas tardes, felices fiestas patrias a ti, Milagros, a tu familia y a todo el Perú. Le agradezco. Congresista Chejade, el presidente al final de su intervención ha hecho un llamado a las fuerzas políticas. En Cristiano les ha dicho ya dejémonos de pelear, ¿no es cierto? Esto no va para más, tenemos que hacer un pacto Perú porque estamos pasando por una situación demasiado dramática. Su opinión, por favor. Creo que eso ha sido lo mejor del discurso, Milagros, hablar sobre el Pacto Perú. Es cierto que ha sido medio general, pero entiendo que se va a armar una especie de frente electoral entre todos los partidos democráticos, no solamente los 9 que estamos en las bancadas en el Congreso de la República, sino también dentro de los 24 ya inscritos y los que se van a querer inscribir. Entonces creo que lo mejor que ha hecho el presidente es llamar un poco a la conciliación, a la unidad, más allá de distinciones o ideologías políticas, y llamar a un Pacto Perú, que entiendo que, repito, será un frente electoral de cara a las elecciones del Centenario. En mi partido, Alianza por el Progreso, ofreció desde hace varios meses, cuando salimos electos, una agenda país, en la que hablaba de estos 5 o 6 ejes que el presidente de la República el día de hoy ha señalado, que es respecto a la institucionalidad democrática del país, al tema de la salud, que lamentablemente el propio gobierno lo descuidó, en fin, al tema económico, pero creo que también han habido algunos vacíos dentro del mensaje presidencial. ¿Cuál es hablemos de eso, ¿qué le ha parecido el discurso presidencial? Porque, y voy a agregar a mi pregunta, antes de su participación también pude entrevistar al señor Raúl Díaz Canseco, que ya anunció que está en el partidor de la interna de Acción Popular, pero ha hecho una seria crítica a lo que está pasando. Todavía no se termina de entender cómo van a ser elegidos los candidatos y, por supuesto, el presidente hoy día en su discurso también ha exigido elecciones limpias, con reglas claras. Y eso ya hay un consenso en la Comisión de Constitución del 90% del texto en cuanto a las elecciones generales, el día de las elecciones, cómo se están armando el tema sanitario para el día de las elecciones, para la campaña y también para la democracia interna. La única discrepancia, que ha demorado de repente un par de semanas más, y es lógico porque es parte del debate en el Congreso, ha sido la afiliación de los candidatos. Recogiendo las conclusiones del señor Fernando Tuesta en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, él mencionaba que debía ser una afiliación mínimo de 1 año para los partidos políticos de los candidatos, antes de las internas. Después se dijo y señaló de que estamos en una época de pandemia, después lo rebajamos a 6 y no hay los votos para que por lo menos haya una afiliación de candidatos a partidos políticos de no menos de 6 meses. Ese texto se va a cambiar, esa parte del texto se va a cambiar. ¿Y qué va a pasar en Cristiano? Para darle un tiempo a los no afiliados, a los candidatos que no están afiliados a los partidos políticos, a que puedan afiliarse, al igual que los partidos políticos que todavía no están inscritos. O sea, en Cristiano, si Salvador del Solar quiere participar, va a poder. Si George Forsyth quiere, va a poder. Así es. Ok, no se va a discriminar a nadie. Mira, no es una discriminación, era fortalecer a los partidos políticos y en esa línea estaba la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política y nosotros. Sin embargo, se ha dicho que por la pandemia, se ha dicho que muchos quedarían fuera. Muy bien, estamos cambiando ese artículo que era la discrepancia y el día martes 4 de agosto se debatirá en la Comisión de Constitución, se aprobará, pasará al Pleno, el Pleno lo aprobará y habrá pues siquiera un par de meses para que se puedan, digamos, afiliar. Lo correcto, Milagros, es que hay una afiliación de años, o por lo menos de un año para afiliar. Lo que hay que fortalecer a los partidos siempre es a los políticos, partidos, porque luego vamos a tener a los 20 candidatos de cada campaña, por Dios santo, que es un sinsentido. Pero hablemos de los vacíos, del discurso o después. Un segundo, porque voy a darle la bienvenida también para cruzar información con usted al ex congresista Mauricio Mulder y también líder del partido aprista peruano, ¿no es cierto? Señor Mulder, buenas tardes, bienvenido, feliz 28. ¿Qué tal, Milagro? Bueno, feliz 28 dentro de una pandemia en la que hay más de 50.000 muertos y frente a un gobierno que mintió durante 4 meses sobre la cifra real de la pandemia. Correcto. Entonces, el presidente hoy día ha dicho de que su gobierno no tiene ni por asomo un afán
ocultar las cifras, ¿no? No ha dado la cifra, pero lo cierto es que hay toda una contradicción entre lo que dice Matuk, lo que dice Cárcamo, lo que dice Massetti y lo que hoy día ha dicho el presidente. Esperemos que finalmente poder conocer esa cifra, pero y creo que es una obligación moral darla a todo el pueblo peruano. Pero más allá de eso, señor Mulder, el señor Chejade, el congresista Chejade, acaba de decir que si algo positivo tiene que rescatar de manera elocuente este discurso es el último tramo del discurso, ¿no? El concepto de Pacto Perú. En su opinión, ¿qué le ha parecido el discurso? ¿Qué es lo que rescata de positivo? Para luego entrar en los vacíos. Bueno, yo no le creo absolutamente nada a Vizcarra porque es un mentiroso contumaz. Ha mentido todo el tiempo desde que tiene función pública, incluso siendo vicepresidente mentía, porque mintió, por ejemplo, que tuviera contratos con Odebrecht, mintió de que su empresa integrara el Club de la Construcción, mintió que conocía al señor Swing. O sea, todo el cúmulo de mentiras es lo que ahora también ha repetido. Todas esas promesas de que va a ser 48.000 kilómetros de caminos, todo eso es mentira, como decir 80 hospitales y 1.000 colegios. Entonces, yo no le puedo creer absolutamente nada, y de hecho, cuando acabe su gobierno, ahí se le va a contestar. Pero lo cierto es que él ha dicho también una cosa que a mí me parece grave. Él dice, este Congreso ha sido elegido para hacer la reforma política. O sea, se acabó. Es una orden. Si el Congreso quiere legislar sobre un tema de salud, etcétera, bueno, eso será un tema accesorio, porque ha sido elegido para eso. Le ha dado una orden al Congreso. Ahora, es cierto que tiene que haber mecanismos de mejora de la reforma política. Yo saludo que Omar Chejade haya tenido siempre la disposición y además la valentía de decir cosas que no son de las llamadas políticamente correctas. Pero claro, al final al Congreso también lo arrinconan. Lo han arrinconado con este tema en el que tú misma estás, al hacer la pregunta, Milagros, si Forsyth puede postular, si Del Solar puede postular, quiere decir entonces que las leyes son acá con nombre propio. O sea, aquí las leyes se hacen para que fulanito y menganito, ¿no?, que son los favoritos, puedan postular. Ah, no, si ellos no pueden postular, perdóname. ¿Por qué no hacen el esfuerzo? Y en eso estoy con Raúl Descansé, coincidiendo. ¿Por qué no hacen el esfuerzo? Si les preocupa la vida política del país, ¿por qué nunca han hecho el esfuerzo de integrar un partido político? Si eso es lo que dice la Constitución. No, ellos son los lindos de acá, los carilindos de acá, que a ellos hay que acomodarles las leyes para que puedan ser candidatos. Y claro, el Congreso no tiene la fuerza suficiente para que toda la medida los obligue a cambiar de posición, y al final siempre termina retrocediendo, como retrocedieron en el tema de la inmunidad para el señor Vizcarra. De manera que yo veo que hay una nebulosa en esto de este tema. No sabemos realmente cómo van a ser las leyes. Incluso la que se ha sacado y se ha promulgado sobre el tema de la paridad tiene problemas. Yo se lo manifesté a Omar, porque se dice que las elecciones internas deben presentarse en las internas, ¿ah? Deben presentarse listas paritarias. Pero en las internas, los que se van a inscribir son todos los que quieren ser candidatos. ¿Qué pasa si se inscriben más hombres o más mujeres que el otro sexo? Correcto, ¿cómo sería? ¿Cómo es una lista paritaria para una interna? Eso sería bueno que se aclare, porque está bien, la que va a ir a la elección irá como paritaria, después de un resultado de elecciones internas. Pero aquella que se haga dentro de la interna, en donde simplemente uno dice, está bien, inscríbanse todos los que quieren ser candidatos, va a ocurrir, porque es así, que se inscriban más hombres que mujeres. Entonces vas a tener que escribirle a un número de hombres que ustedes ya ni postulen porque no hay con quién alternarlo. Eso me parece que es un error grave. Muy bien, bueno, está planteado el tema. Tengo que ir a la primera pausa. Congresista Chejade, por favor, señor Mulder, un poquito de paciencia. Ya hemos visto ambas opiniones y al regresar también quiero preguntarles por los otros temas, este plan de Arranca Perú, ¿no es cierto?, los anuncios para reactivar la economía y, por supuesto, qué es lo que piensan ambos de cómo se va a poder controlar esta pandemia. Ya regresamos de inmediato con Omar Chejade y Mauricio Mulder. Bueno, muy bien, estamos en este programa especial que hemos preparado aquí en Willax, Perú, un nuevo destino, lo hemos titulado porque en efecto después de esta pandemia espantosa tenemos que pensar
en un nuevo futuro, pero siempre tomando en cuenta que para un nuevo futuro necesitamos gente que sepa gestionar. No hay otra manera. De buenas intenciones está empedrado el infierno, dice un dicho popular. Omar Chejade ha dado buenos comentarios al Pacto Perú que acaba de plantear el presidente Vizcarra, y Mauricio Mulder no le cree en nada. Así hemos terminado el bloque anterior. Ahora les quiero preguntar a ambos qué piensan de los anuncios para reactivar la economía. El propio presidente, señor Chejade y señor Mulder, ha dicho que no puede haber salud sin economía, ni economía sin salud. Eso se lo hemos dicho hace mucho tiempo, pero ha hecho varios anuncios. ¿Su opinión, señor Chejade? Mi opinión es que en ese tema el discurso del presidente ha sido insuficiente. No ha dicho una sola palabra de mea culpa con respecto al subregistro de muertos. Y si queremos combatir con transparencia la lucha contra la pandemia, no podemos omitir los más de 40.000 muertos que existen y que ya el señor Matuca ha señalado. Entonces, seguir escondiéndolo es sacarle la vuelta a la lucha contra la pandemia. Pero sin embargo le ha dicho que su gobierno es muy transparente y que de ninguna manera está ocultando cifras. Bueno, pero eso, los resultados lo contradicen. Siguen hablando de esfuerzos, pero los resultados son los que mandan y lo contradicen. En segundo lugar, quiere hablar de reactivación económica y no ha hablado absolutamente una sola palabra sobre el apoyo a las MIPES. O sea, se ha desentendido de las MIPES y se sigue desentendiendo de la alianza que debería existir entre el gobierno, el Estado y el sector privado. El sector privado es cerca del 80% de la actividad productiva, Milagros. Y él siempre ha prescindido del sector privado y por eso el fracaso de la reactivación económica. El Perú este año va a decrecer menos 12%. El triple que Chile, el triple que Argentina, que es un país quebrado. El señor Vizcarra ha recibido un país sólido económicamente. Los últimos años hemos crecido 5, 6, 7 puntos porcentuales. Desapareció 7 millones de pobres y pasaron a ser emergentes. El día de hoy hay más de 3 millones de personas formales que están sin empleo, y luego hay personas que de informales han pasado a la extrema miseria. O sea, hemos retrocedido varios años y el señor Vizcarra ha hablado de generalidades el día de hoy. Entonces, si queremos ser francos, si queremos luchar contra la pandemia, tenemos que decir cómo lo vamos a hacer, no con generalidades, y debemos admitir, hacer un mea culpa. El señor Vizcarra no ha hecho ningún mea culpa, y más bien ha sido unas generalidades de buenas intenciones, de esfuerzos, pero los resultados, Milagros, contradicen su gestión. Pero lo más importante, si no hay una alianza con la empresa privada, esto no va a salir adelante, no va a haber ningún resultado positivo. Correcto. Señor Mauricio Mulder, ¿cuál es su opinión sobre lo que anunció el presidente? El acuerdo nacional, el que se fundó en el año 2000, contó, por ejemplo, con nuestro partido, el Partido Aprista, como fundador de ese acuerdo nacional. Y durante todos estos años, ya 20 años, hemos acudido a todas las reuniones del acuerdo nacional. Pero en la última que hubo, que se convocó en Palacio de Gobierno, nuestro secretario general, Benigno Chirino, concurrió en nombre del Partido Aprista y le tiraron un portazo en la nariz. Le dijeron que él no podía entrar. ¿Por qué? Porque le inventó ahí el guachimán de la puerta, le inventó, o habrá recibido una orden, no, que solo los partidos que están en el Congreso. Y ahora viene este señor Vizcarra a decir, vamos a hacer un nuevo pacto con todos los partidos. ¿Cómo creerle? ¿Cómo creerle? Si en su gobierno nos impidieron el ingreso al acuerdo nacional, que es la entidad más grande que agrupa a los partidos políticos, que aunque cierto sea que no tiene ninguna utilidad práctica concreta, siempre es un foro en el que uno puede por lo menos expresar puntos de vista. Ahora el señor dice que llamo a un pacto a todas las fuerzas políticas y también va a empezar a decir solo las del Congreso, solo las que yo escojo, estas no me gustan. Con esos antecedentes yo veo con mucho escepticismo esto, porque aunque nos dejen entrar, ¿qué vamos a acordar? A ver, ¿qué cosa vamos a acordar? Si planteamos allí que, por ejemplo, los familiares del señor Vizcarra sean juzgados, ¿él va a votar a favor de este tema? ¿O se va a hacer el ojo? O si, por ejemplo, pedimos una auditoría sobre las cifras falsas. Es bien grave ese tema. Que sea el Financial Times o que sea la Universidad Johns Hopkins las que han significado el referente de todos los peruanos para saber cómo andaba la pandemia, porque lo que salía del Ministerio de Salud era mentira, y ya lo sabíamos,
y han ocultado esa mentira hasta que ya no pudieron evitarlo, porque el propio gobierno, a través de un funcionario como Marco, que entiendo que sigue trabajando, ha dicho las cosas de manera clara, que en todas las conferencias de prensa sistemáticamente mentía. ¿Cómo puede entonces creerse en una persona que ahora viene a pregonar un pacto, que ahora viene a decir que va a ponerle más recursos económicos al presupuesto? Que además eso tampoco es tema de él, es un tema que le corresponde al Congreso. O sea, el Congreso es el que tiene que determinar la ley de presupuesto y no él. Entonces, esas cosas me llevan a mí a un escepticismo muy grande. Yo estoy seguro que mucha gente no lo quiere compartir o que está en una posición de siempre darle el beneficio de la duda. Pero con esos antecedentes, yo creo que vamos a seguir en más de lo mismo. Es una desgracia que el Perú, y además, ¿cuántos artículos se han leído en la prensa internacional seria? Cómo el Perú comenzó bien, hizo una cuarentena en el momento propicio cuando otros países no la hacían, y cómo puede haber terminado en este desastre de un decrecimiento que va a ser el decrecimiento económico más alto del mundo, como lo ha señalado Omar. Eso es francamente inexplicable. Correcto. Entonces, ¿usted cree que el APRA no va a ser un buen, digamos, un invitado a la mesa de este pacto? Esto es lo que me está diciendo más o menos, y que además usted no le cree ni por asomo el ánimo de diálogo, pero se estaba... Si nos invitan, iremos, pero iremos a decir nuestras verdades, no a estar de chicheño. Ajá, o sea, no van a ser chicheño. De ninguna manera, de ninguna manera. Pero lo que se viene, y señor Chejade, estamos ya, creo que en el partidor de las próximas elecciones presidenciales. Sabemos que Acuña va a ser el candidato, es el candidato natural de Alianza para el Progreso, y que aparentemente usted integraría la plancha presidencial. No sé, ¿de dónde sacas eso? No sabemos, pero bueno, quizá, quién sabe, uno nunca sabe. Pero y ahora le voy a preguntar también al señor Mulder quién va a ser el candidato del APRA, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuál sería el punto principal que pondría en esta agenda, en este nuevo pacto, en este tratar de salir del desastre en el que estamos, Alianza para el Progreso? ¿Cuál es el objetivo principal de Alianza para el Progreso para los próximos meses? Mira, 2 o 3 que son claves. Uno es que existan unas elecciones libres, transparentes, legítimas, inclusivas y sobre todo sanitarias. La campaña, la hemos analizado, Milagros, más allá de las elecciones que son el 11 de abril, la primera vuelta, va a ser una campaña atípica, anormal, sui generis. No va a haber contacto, no va a haber mítines, no va a haber cuerpo a cuerpo, no va a haber casa ni reunión con los mercados. No va a haber nada. Los electores no se van a poder reunir normalmente con sus candidatos. Por lo tanto, lo que va a sobresalir es una campaña digital de medios de comunicación. Correcto. Si el gobierno quiere favorecer a determinados candidatos, fíjate que cuando quisimos, y lo dijo bien Mauricio, quisimos imponer algo que era de principios, que era fortalecer los partidos políticos, con una militancia de por lo menos 6 meses, 1 año para poder postular. Fue el gobierno y sus satélites que se fueron encima de la Comisión de Constitución. Y dijeron, no, que por la pandemia, que fue la excusa perfecta, cualquier persona, Tongo, Richard Swing, el que está delante de las encuestas, postule a la presidencia de la República o al Congreso. Porque tiene ya sus candidatos, está clarísimo. Y si esto va a ser manipulado, la campaña, es decir, por el gobierno, por sus satélites mediáticos, entonces va a haber una desventaja entre los favoritos del gobierno de Vizcarra, los delfines, con el resto. Entonces, hay que poner la agenda país, lo que está diciendo el presidente Vizcarra, que es el Pacto Perú, para que estas elecciones y la campaña sean limpias, transparentes y además sanitarias. 1, 2. La lucha contra la pandemia no puedes esconder debajo de la mesa los muertos, porque los muertos hablan, Milagros. Entonces, si tú no sinceras las cifras, le estás mintiendo al país. Y mañana más tarde, cuando todo esto pase, porque va a pasar Dios mediante, va a haber una comisión de la verdad para ver qué cosa es lo que ha sucedido. Y los denunciados van a ser los de arriba. Entonces se tiene que sincerar las cifras. Y en tercer lugar, una reactivación económica en serio, en que se incluya al sector privado. ¿Qué está haciendo el presidente de la República? Se ha encapsulado en el señor Cateriano y en algunos ministros y no está abriendo la cancha para que el sector privado participe y reactive la economía. Correcto. Muy bien, le voy a hacer la misma pregunta al congresista, perdón, al ex congresista Mauricio Mulder, pero antes tenemos que saber quién o quiénes están en la interna del partido aprista rumbo a la campaña presidencial. Mi primera pregunta es a que ¿usted se anima a ser candidato a la presidencia, señor Mulder?
No, sinceramente no. Ya se lo he comunicado a mis compañeros. Yo he tenido un resultado muy adverso en las elecciones de enero. Teníamos una maquinaria muy grande en contra y el partido mismo estaba bien afectado. Muy bien. Y eso, en política hay que saber leer ese tipo de cosas. Uno debe tener una visión realista y fría del análisis. Perfecto. Entonces yo no podría, frente a circunstancias como esa, entercarme en querer buscar una candidatura. Y evidentemente, en segundo lugar, es porque nosotros ahora, y cuando digo nosotros hablo más que nada de los dirigentes de mi generación, tenemos que dar un paso al costado para que pasen nuevas generaciones. Y hay una enorme cantidad de dirigentes, algunos de los cuales ya se han visto en las últimas elecciones, que tienen ahora la necesidad de pasar a la primera fila. O sea, ya me se queda... verá después del proceso electoral todo un proceso de recomposición de la construcción partidaria, pero por este caso yo creo que le toca a la nueva generación. O sea, me queda claro que ni usted ni Jorge del Castillo van a ser candidatos. ¿Quién sería? ¿Nidia Vilches? ¿Sería Salinas? ¿Cómo se está voceando? ¿Sería Garrido Leca? También se está voceando. ¿Quién va a ser el candidato del APRA? Se va a elegir interna, pero ahí también estamos esperando justamente que se aclare cuál va a ser el mecanismo, porque si las elecciones internas serán aproximadamente en octubre o noviembre y seguimos como estamos, con un número de contagiados cada vez más grande que aumenta a razón de 300 o 400 por día, entonces nadie va a querer ir a votar. No se pueden hacer elecciones periciales, las elecciones internas, eso puede ser un gran peligro. Entonces, mientras esas cosas no se aclaren, ya veremos cómo las hacemos. Pero, sin duda alguna, todo tendrá que pasar, porque ya la ley así lo dice, por elecciones internas. Correcto. Espero que no sean ni abiertas ni obligatorias, que nos permitan a los partidos políticos por lo menos ya tener la posibilidad de que sean nuestros militantes y que se pueda buscar otros mecanismos que no necesariamente sean concurrenciales. Es electrónica, no presencial. Claro, creo que va a ser electrónica, no presencial. Lo más probable es que sea electrónica, no presencial, con la presencia y fiscalización de la OMP y los sistemas electorales. ¿Y también la elección general? No. ¿Y la Eso es general, para las internas que van a ser en noviembre. ¿Y en abril cómo sería? No, en abril lo que se está disponiendo en la norma es que sea presencial, pero que sean 12 horas, o sea, no de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sino de 7 de la mañana a 7 de la noche para que no haya aglomeración y que sean menos mesas electorales y más colegios electorales. Wow. Para que haya menos aglomeración y la gente no pueda Claro, para la distancia social. ¿no? Así es. Correcto. Bueno, entonces queda claro que Alianza por el Progreso sí se presenta y que también el APRA. O sea, en Cristiano el APRA no se murió. El APRA va a participar en el proceso electoral, entonces eso no cabe ninguna duda. Muy bien, clarísimo. Muchas gracias, señor Mulder, por este enlace. Espero poder entrevistarlo en los próximos días. Gracias, congresista. Gracias, Milagros, por la invitación. Programa. Felices fiestas. Felices fiestas.